considerado como nuestro Dios y Señor, a pesar de que somos creyentes, de que lo recibimos en casa, pero que nos falta algo. Nos falta algo, nos falta algo y nos falta lo más importante, lo más necesario. Va. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. ¿Era creyente? ¿Amaba al Señor? Sí. La recibió en su y se echó a dormir. Ya dijo, ya lo recibí en la casa, yo ya tranquilo, con eso me gané el cielo. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. A ver, pregunto, según el texto que usted... ¿Quién era la protagonista principal? ¿Marta o María? No, ya va. Jesús llegó a una aldea y entró en la casa de Marta. ¿Protagonista principal? Secundaria. Marta tenía una hermana. ¿Ve que la hermana no es la protagonista? La protagonista es Marta. La que la gente conocía y admiraba era Marta. La verdadera católica era Marta. La verdadera creyente era Marta. La que sí recibe en su casa al Señor era Marta. La que está de sobra, María. Marta tenía una hermana. Eso no importa mucho. Pero viene a decir Jesús que la mayoría de gente protagonista en la iglesia, los que figuran en la iglesia, jefes de catequistas, encargados de la renovación carismática, evangelicianos, los jaimitos, las secretarias, los encargados de los monaguillos, el monaguillo mayor, el sacristán. Me meto con la que cocina el cura también. La que cocina el cura, la que lava las sotanas, la que... ¿Me capta la idea? Esos son los protagonistas. Hay otras personas que no son protagonistas en la iglesia. Y nosotros como humanos le damos más importancia a Marta, porque recibió al Señor en la casa. Pero tenía Marta una hermana. Esta tenía una hermana que se llamaba María. Tenía una hermana que se llamaba María. Esas son la gente de la iglesia que pasan por debajo de la mesa, que a veces no figuran, pero... La cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. No le gustaba ser protagonista, aparentar, figurar. Al contrario, estaba perdiendo el tiempo, sentada a los pies del Señor. Dice San Lucas, les he explicado, vean que todos los capítulos han tenido que ver con la palabra hasta el 24, todos. Les he explicado la importancia de la palabra y resulta que esta sinvergüenza de Marta, que era la protagonista en la iglesia, que debería gustar la palabra de Dios y ponerla en práctica, esta sinvergüenza no le daba importancia a la palabra de Dios. Y se repite la historia. Y aquella que no era protagonista estaba sentada a los pies del Señor, escuchando su palabra. Esa sí estaba haciendo lo que debería hacer. Oiga lo que viene. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Mete casquillo, es chismosa, es difamadora, la está haciendo quedar mal, eso se llama difamar. Le está diciendo, pero no te importa. Yo sí. Yo tengo allá agarrado por la chiva. Yo sí, porque claro, no, usted me entiende lo que hago en la iglesia. Lo que hago en la iglesia no lo hace nadie. Y si yo me muero, se acabó la iglesia y se acabó todo. Si las cosas funcionan en la iglesia es porque yo estoy ahí. Y si las cosas funcionan en el grupo de apostolado es porque yo estoy encargado. Si yo le encargo a otro, se acabó todo. Mira, no te importa, yo tantas cosas que hacer. Los protagonistas en la iglesia hacen. Se llama activismo. Y de paso,
hunden a los demás, hablan mal de los demás, le hacen el cajón a los demás. ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Secreto de San Lucas. ¿Para qué leer la Biblia? ¿Por qué leer la Biblia? ¿Qué importancia tiene la Biblia comparado con lo demás? Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo... Ahí viene. Comparado con las demás cosas, ¿qué puesto tiene la Biblia? ¿Qué lugar ocupa? ¿Qué importancia tiene? Para Cristo, y si para Cristo tiene esa importancia, para mí, cristiano, debe tener la misma importancia. Pero solo una... No, niña, un poquitico más atrás. Respondiendo Jesús le dijo. ¿Quién? Jesús. Otra vez. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria. Comparada con las demás cosas, solo leer la Biblia y ponerla en práctica es necesaria. Solo una cosa es necesaria. Y por cierto, los protagonistas de la iglesia no la tienen. Los que ayudan en la iglesia la abandonan. Solo una cosa es necesaria. Los más católicos en la iglesia no le dan importancia. Los que trabajan en la catequesis, en el grupo de apostolado, los que trabajan con el cura, los que trabajan en la iglesia, lo han abandonado, no han tenido el mismo pensar de Cristo y el mismo sentir de Cristo. El pensar de Cristo es una sola cosa en comparación con lo demás, es necesaria. Pero solo una es necesaria, y María ha escogido la buena parte. María, hay libertad. Usted verá cuál escoge. Ha escogido significa Dios no deja en libertad. Haga lo que te dé la gana, pero después te canto que dar cuenta a Dios. María escogió la mejor. ¿Y usted qué pensaba que la mejor era? Hacer en la iglesia, hacer. Tener más puestos en la iglesia. Oye, yo no estoy diciendo que ahora nadie va a trabajar en la iglesia. Yo lo que estoy diciendo es que no abandonen la palabra de Dios. ¿Me captaron la idea? Que no tiren la palabra de Dios a la basura. Que no le quiten la importancia a la palabra de Dios. Qué bonito sería que también Marta le dedicara tiempo a la palabra de Dios. ¿Me captan la idea? Y Jesús está diciendo, no todos los protagonistas en la iglesia, los que dicen estar trabajando en la iglesia, están haciendo lo que le corresponde, agarrando la mejor parte, la cosa más necesaria. O sea que aquí tenemos un espejo para revisarnos y decir, náguara, ahí estoy retratado o retratada yo, en Marta o en María. ¿Me captaron la idea? Bueno, pues entonces, ya aquí en esto, ¿recuerdan el 11:27? Este es el número 10, ¿verdad? Ahora el capítulo 11, 27. Venga, Juan. Aquí, parito. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Vean a una persona centrando la atención en lo material, centrando la atención en lo que es importante para el mundo, para el ego, centrando la atención a ver cómo soy importante ante la humanidad. Dichosos los pechos que te amamantaron y la que te llevó en el vientre. Jesús dice, ese no es el pensar de Dios. Más importante para Dios, los valores al revés. A Dios no le importa tanto la parte material, carnal, mundana. A Dios le importa la parte espiritual. Ponga cuidado. Y él dijo: antes bienaventurados. Bendiciones. Ese sí es importante. Dichoso. Los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que no entienden? Bienaventurados los católicos que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. He dicho caso cerrado, no se hable más. ¿Qué no entienden?
Nos quedamos en apariencias, en materialismos, en cosas mundanas, en los pensamientos de los hombres. Dichosos los pechos que te amamantaron. Y Jesús dice, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Dichoso más bien el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Ahí donde los protestantes no entienden. Y dice, ve que Jesús despreciaba a María, tonto, no se da cuenta que todo el Evangelio de San Lucas, desde el 1 y vamos en el 11, está hablando de la palabra de Dios y diciéndolo, la importancia de la palabra de Dios. Entonces, para resaltar la importancia de Dios, dice, el que escucha mi palabra, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Despreciaba a la familia? No. Sino que por encima de eso, del pensar humano, del actuar humano, está el espiritual. Y tiene el centro en la palabra. ¿Y qué tal? Como no hay mucho tiempo, porque a las 6 tenemos la misa. Escuchen esto. Voy a frenarme un poquito. Voy a frenarme en el capítulo 7, que lo dejé atrás, pero lo dejé para último. Capítulo 7, versículo 36. Que por cierto, creo que en el 7.1 es donde habla del centurión o algo así. ¿Sí? El 7.1, fíjense ustedes que el 7.1 es del centurión que dice, Señor, tengo un amigo que está enfermo. Y Jesús le dice, voy a curarle. No, Señor, no soy digno de que entres. Sigan. La palabra de Dios sirve hasta para sanar. Hasta para sanar. ¿Y qué le dijo Jesús en el versículo 9? No he encontrado ni siquiera en Israel tanta fe como la de este. O sea que la palabra de Dios sirve para que nosotros agarremos fe y además para que haya también sanación en nuestro corazón. Pero no lo vamos a leer por razones de tiempo. Pero usted ya lo sabe, ¿verdad que sí? ¿Y qué tal si leemos lo que sigue? El versículo 36. Pero antes de leer el 36 voy a leer el 40. Y después pasamos al 36. Al revés. ¿Por qué el 40? Porque el 40 me dice cómo tengo que leer yo la palabra de Dios. O sea, cómo tengo que estar dispuesto a leerla. Cómo se hace la lección divina. Cómo me acerco a la palabra. Con qué disponibilidad. Cómo debe estar mi mente. Cómo debe dar mi corazón. A ver. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. ¿Quién estaba hablando? Jesús. ¿Y Jesús tiene algo para decirnos a nosotros, sí o no? Sí. Decir significa por su, comunicarnos por su. Entonces, teológicamente está diciendo Jesús tiene muchas cosas que decirnos a nosotros. A través de su. ¿Estamos prestos a escucharlo? ¿Cómo es que estamos prestos a escucharlo? Pongan cuidado. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Habla, Señor, que tu siervo. La disponibilidad, ¿captaron la disponibilidad? Habla, Señor, dime, Señor. En otras palabras, profeta, habla, Señor, que tu siervo. Ya está diciendo San Lucas, teológicamente. Dios me va a hablar, tiene algo que decirme. Y yo tengo que estar presto a escucharlo. Habla, Señor, que tu siervo. Ahora sí, viene a hablar. Uno de los fariseos rogó a Jesús que... Niña, siga. Una cosa tengo que decirle. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Listo. ¿Para qué sirve la palabra de Dios? Para yo juzgar rectamente. ¿Para qué más? Seguro que ustedes escucharon. Para yo descubrir quién está actuando con el querer de Dios y quién está actuando con el querer de los hombres o el pensar humano. Segundo, está diciendo que Dios habla a través de su palabra con cosas que nosotros podamos entender. Tercero, que en la palabra que Dios nos da hay un mensaje y hay una enseñanza para nosotros. Porque después le dice, ¿ves a esta mujer?
Ella hizo esto, y tú no lo hiciste. O sea, ¿qué está diciendo? Que la palabra de Dios llega a nosotros para nosotros no quedarme mirando, ay, qué bonito habla el Señor, sino para practicarlo en mi vida. Ponga cuidado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas. ¿Se da cuenta para qué sirve la palabra de Dios? Para yo, a través de lo que diga la palabra de Dios, detectar cómo me estoy portando con Cristo. ¿Lo estoy amando? ¿Lo estoy tratando como mi Señor? ¿Qué es lo que hay dentro de mí? O sea que Jesús no solamente le enseñó a escuchar la palabra y habla, Señor, que tu siervo escucha. No solamente la palabra de Dios es para juzgar a los demás. ¿Quién actuó mejor? ¿Quién ama más? Aquel. Ahora me lo tengo que aplicar a mi vida. ¿Ves a esa mujer? Desde que me está limpiando los pies con sus lágrimas. Y tú ni siquiera me lavaste los pies con agua. ¿Me captaron la idea? O sea que la Biblia es para nosotros hacer un examen de conciencia. ¿Qué me dice a mí la Biblia? Me olvido de aquel personaje y lo adapto como si fuera yo. Como si yo estuviese ahí en ese momento. El rey David no era rey David, soy yo. Sansón no era Sansón, eso era yo. Abraham no era Abraham, era yo. Salomón no era Salomón, era yo. El faraón no era el faraón, era yo. O sea, identificarme con cada personaje y a ver qué me dice Dios a mí. ¿Me captan la idea? Ahora sí vamos al 27, venga, compadrito, al 36. Ahora sí comenzamos. ¿Me acompañan? Respiren profundo, relax, porque vamos a comernos este caramelo para ver cómo se lee la palabra y cómo debemos devorarnos la palabra y cómo nosotros tenemos que estar dispuestos a gustar la palabra. Uno de los fariseos. Pregunto, ¿saben quiénes eran los fariseos? En aquel tiempo, ahorita no. En aquel tiempo, ¿quiénes eran los fariseos? No saben, ¿verdad? Se lo voy a explicar. Los fariseos eran los fieles cumplidores de la palabra, de los mandatos de Dios. Los fieles guardianes de la palabra de Dios. Como tenemos que ser nosotros, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro. ¿Se da cuenta que San Lucas venía diciendo que era importante la palabra de Dios? Todo, ¿verdad que sí? Ahora nos encontramos con un hombre que guardaba la palabra. O sea, que escuchaba la palabra de Dios. ¿Qué la escuchaba? Era fariseo. Y los fariseos eran los fieles amantes de la ley. ¿Me captan? Que ellos decían que ellos eran los salvos porque ellos sí conocían las Escrituras. Entonces, ¿se encontró con un hombre bueno o con un hombre malo? Díganlo. Bueno, ¿se encontró con un hombre religioso o con un hombre ateo? ¿Que era un hombre que conocía de Dios o que no conocía de Dios? Claro, con un hombre integrado, metido en las cosas de Dios, como ustedes y yo. ¿Me captaron ahora la idea? De modo que este hombre lo maximito en el pueblo de Israel. Y ellos pensaban que estaban salvos. ¿Se acuerda que llegó un fariseo allá al templo y decía, gracias Señor, porque yo no soy como esos publicanos, yo ayuno, yo doy limosna, yo doy el diezmo, yo hago esto, yo hago aquello, y no soy pecador, ladrón, adúltero como ese sinvergüenza que está ahí? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Si nos da chance lo miramos, si no nos da chance, pues ustedes ya recuerdan. Que estaba, y se acuerda que había otro, un publicano, un pecador público, la gente sabía cuál era su pecado, público, es como si lo hubiesen pasado por internet, público, y que decía, no levantaba la cabeza, perdón Señor que soy un pecador. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ah, bueno. Entonces, ese fariseo era un hombre de bien, era un hombre creyente, era un hombre amante de la palabra. ¿Cómo comencé a decirle a ustedes? Felicitaciones porque leen la. Ese era un fariseo. Ese era un fariseo. En aquel tiempo. Ahorita un fariseo es el que finge y no es, ¿verdad? Porque cambió la expectativa por algunos fariseos que estaban así. Pero el fariseo en aquel tiempo era eso. ¿Me captan? El fariseo que era un católico comprometido. ¿Me captó la idea o no? Ya, listo. Otra vez. Uno de los fariseos rogó a Jesús
que comiese con él. ¿Listo? Como era un hombre de Dios, un hombre de bien, un hombre de religión, invitó a Jesús a su casa a que comiera con... Claro, era el maestro, era el Señor, el hombre era creyente, el hombre quería escuchar a Cristo, compartir con Cristo, como todos ustedes y yo. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Jesús, gustoso, se sentó a la mesa con el fariseo. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, ¡Ah, bárbaro! Ya va, aparece otra persona que no era importante, que no era muy religiosa, que digamos. ¿Quién era? Una mujer pecadora pública. O sea, había dado un escándalo por internet. La habían sacado por todas las redes, por YouTube, por Facebook, por Instagram, por TikTok. Y era una pecadora pública. Que ustedes han escuchado ahorita los escándalos de la iglesia, ¿verdad? Pues eso es un escándalo. En aquel tiempo, porque no había internet, YouTube, sino pobre mujer, la tuvieran por todos lados, ¿verdad? Bueno, era una pecadora pública. Y llegó a donde estaba Jesús. al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Bárbaro, bárbaro. Es pecadora, pero ama a Jesús. No es muy religiosa. Ha estado pecando, hasta públicamente, descaradamente, deliberadamente, con libertinaje. Pero llegó un momento en que sintió algo por el Señor, un amor por el Señor, y se fue a ungirle los pies al Señor. Y los enjugaba con sus cabellos. Y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies. Expresión de amor. Y los ungía con el perfume. Sigue. Cuando vio esto el fariseo, bárbaro. Cuando vio esto el católico que iba a misa todos los días. Cuando vio esto el católico que leía la Biblia. El de la renovación carismática, cursillista, legionario, emausiano, o pare de contar. El impecable, el perfecto. Y vio que esa mujer pecadora, pública, haciendo con Jesús, comenzando a hacer con Jesús lo que hacía con los demás hombres, dándole ahí sí cariño, ahí sí dándole amor, sí, ya, lo quiere conquistar como conquista a los demás hombres. Sí, ya lo tiene listo. O sea, cualquier fariseo, cualquier persona, cualquier católico que tiene porquería en la cabeza y que le está acostumbrado a juzgar y a condenar a los demás, ¿se imagina? Póngalo cerquita. Una mujer que llega a hacer eso con el cura. La vieja chismosa de la iglesia. Se agarran la vestidura. ¡Oh, no! Bueno, eso fue lo que pasó. Ahora sí me entendieron, ¿eh? Bueno, entonces claro, el fariseo tenía razón. cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: A ver. Ese fariseo religioso que aparentemente amaba a Jesús, que era lo maximito, que no tenía pecado, se decepcionó de Jesús. Este no era lo que yo pensaba. Yo pensaba que era un profeta. Yo pensaba que era un hombre de Dios. Yo pensaba que era puro, que era una persona honesta y sincera, leal a Dios. Pero por lo que veo, no sabe quién le está besando los pies. No se da cuenta que es una prostituta, una pecadora pública. Me decepcionó Jesús. ¿Cuántas veces usted se ha decepcionado de Jesús cuando ve pecadores que lo buscan y que quieren amarlo? ¿Y cuántas veces usted se ha apartado de la iglesia y se ha apartado de Dios por andar juzgando y condenando y señalando a los pecadores y a los no pecadores? La Biblia está diciendo que dentro de la iglesia, que dentro de la gente que busca a Dios, hay gente que es presta para juzgar y es presta para señalar y para pensar mal de los demás, facilito. Y para decepcionarse por juzgar y pensar que lo que él piensa es así, porque yo no me equivoco.
El fariseo dijo, es que es así, porque yo no me equivoco. Si este fuera profeta, sabría lo que yo sé. Sabría que es una pecadora, sabría que lo está seduciendo, sabría que va a caer. Se está contaminando, eso lo sé yo. No lo voy a saber yo. Y yo no me equivoco. Y yo lo que pienso se me da. Así va a ser. Piensa mal y acertarás. Sigue. Dijo para sí, si fuera profeta, Se decepcionó. Pensaba que era profeta, lo había invitado a su casa. Pensaba que era un hombre de Dios, lo había invitado a su casa. Se decepcionó. Si este fuera un profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca. ¿cómo se le ocurre dejarse tocar de una mujer así? Compartir con una pecadora así. No. De esa clase de personas está llena la iglesia. Pero leen la Biblia. Sí, eso sí. Pero van a misa. No, eso sí. Claro. Pero son muy creyentes. No, sí. Son hombres de Dios. Sí, el fariseo lo era. Sigue. Conocería quién y en qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Jesús lo está invitando a darse cuenta que Él lo está juzgando con los criterios de Dios, sino con los criterios humanos. En los criterios de Dios, a esta mujer hay que amarla más porque es la que más necesita, es más pecadora que ese fariseo. Y esa mujer ama más a Dios porque ha sentido que Dios le ha perdonado más que el fariseo, que él no tiene pecado y no siente el perdón de Dios y no ama a Dios. Y por eso Jesús le va a decir ahora, ¿quién ama más? Ella me ha perfumado los pies y usted no me ha dado nada. Ella me lavó los pies con perfume y usted no me lo ha lavado. Ella no se cansa de besarme y usted no me dio ni siquiera el beso de recibimiento. ¿Quién ama más? Entonces está diciendo Jesús que ya está cansado en la iglesia de gente que lea la Biblia pero que no ame. De gente que vaya a la iglesia pero que vaya a juzgar y a condenar y a señalar a los que son pecadores. Pero que ellos no son los jueces, no son los dioses. A los que son pecadores, pero que ya Dios está dispuesto a perdonar su pecado. A los que son pecadores, pero que van a ser justificados, como aquel hombre que no levantaba y ese se fue justificado y el fariseo no. El Dios está diciendo, no basta con leer la Biblia, que sí hay que leerla. No basta con decir, yo practico lo que Dios me manda. Falta algo más, como le dijo el joven rico, que está precisamente después de esto, que está precisamente en el capítulo 18, están los dos. 18:9 y 18:18. Primero el publicano y el pecador y después el joven rico. Señor, ¿qué tengo que hacer para ganarme el reino de los cielos? Cumple los mandamientos, Señor, los cumplo desde mi juventud. Jesús lo miró con agrado y dijo, es verdad, solo te falta. ¿Cuál era la cosa que le hace falta? Amar. Vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás el reino de los cielos. O sea, no basta con solamente cumplir los mandatos de Dios. Ahora hay que amar. El otro fariseo conocía los mandatos de Dios, sí. ¿Amaba? No. ¿Juzgaba? Sí. ¿Criticaba? Sí. ¿Condenaba? Sí. ¿Señalaba? Sí. Se estaba perdiendo el cielo. Le falta una cosa. Católicos, bien que leamos la Biblia, bien que la practiquemos, pero ahora vamos a amar a los pecadores, sin señalarlos, sin juzgarlos, sin condenarlos, mirando con el corazón de Dios, como Dios mira a los pecadores, buscar salvar a los pecadores. Porque si no, hemos perdido el tiempo. Y ahorita en la misa el evangelio es del amor. Pues ahí les doy el resto. Sigamos. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Ahí tiene. Atención. Vea la comparación. El religioso, el creyente, el amigo de Dios, el hombre de Dios,
el que conocía la ley de Dios, el que trataba de cumplir la ley de Dios, el que era recto y perfecto. Y una mujer pecadora. ¿A cuál aplaudimos nosotros y por cuál nos vamos? ¿Y cuál es el grandioso? ¿Y cuál es la basura que hay que botar y que no hay que ni siquiera aceptar en la casa y que hay que rechazar, como el fariseo quería que Cristo rechazara, que no había que comer con ella, ni tenía que dejarse tocar? O sea, había que mantener distancia porque me contamino. Chusma, la pecadora. Pero Jesús viene ahora y dice, ante los ojos de Dios, ¿qué? ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Muy religioso, pero no valoraba a Jesús. Muy religioso, pero no tenía amor hacia Jesús. Le faltaba el amor hacia la persona. Muy religioso, pero le faltaban los detalles de amor. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Vean la admiración de la mujer hacia Jesús, besándole los pies. Vean el impacto del misterio de Jesús en esa mujer. Impactó a esa mujer y estaba besándole los pies. Vean un corazón sencillo y humilde, pecador sí, pero postrado a los pies del Señor, besando al Señor. Vea aquel religioso arrogante que ya se cree salvo, faltando al amor, no le lavó los pies, no le dio el beso, amargado, distante, no está apto para el misterio, no le impacta a Jesús, nada, cotidiano, acostumbrado a lo religioso, acostumbrado a las cosas de Dios. Jesús no vale, las cosas de Jesús no vale, los detalles no importan, el misterio no importa, ya no sorprende el misterio. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Está diciendo, ¿de qué le sirve todo eso si no amas? Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Salió justificada la mujer. Sus muchos pecados le son perdonados. Ahí es cuando la Biblia dice, ¿por qué nosotros juzgar y condenar los publicanos, los pecadores públicos, los que salen por internet, que mucha gente dice hay que matarlos, hay que colgarlos, hay que odiarlos, hay que tirarlos a un lado, no hay que darles oportunidad? ¿Usted qué sabe si Dios ya le perdonó? ¿Qué sabe usted? Y ustedes se dan cuenta cuando hay un cura que cometió escándalos en la iglesia. Los católicos se voltean contra él, se le montan encima, le abren un hueco, lo meten vivo, se le montan encima y lo entierran vivo y que lo maten. Y si ese cura se arrepintió y le pidió perdón a Dios, ¿a mí qué me importa? El justo aquí soy yo. El pecador es él y debe morir. Y todo el mundo se va. Incluso católicos que se van de la iglesia por los escándalos. Yo me voy de la iglesia por el escándalo del cura aquel que violó a un niño. ¿Ustedes creen eso? Eso es imposible, un pecador público. Hay que matarlo en la hoguera, como la mujer, Juan 8. Hay que matarlo a piedra. Y la ley dice que hay que matarlo a piedra. Y hay que cumplir la ley. Y yo soy como los fariseos, cumplidores de la ley. Y dice Jesús, el que no tenga pecado, láncele la primera piedra. Mujer, yo no te condeno, vete y no peques más. El mundo de hoy está condenando a los pecadores y los hacen públicos y está motivando para que todos agarremos piedra y le demos, y para que olvidemos la misericordia de Dios que dice, tus pecados te son perdonados. Yo no te condeno, vete y no peques más. Que aprendamos la lección en el mundo de hoy, que no somos nosotros los jueces para condenar, y que aquellas personas que se escandalizan por un pecado en la iglesia, por un pecador público dentro de la iglesia, están actuando como ese fariseo y les falta el amor, y le falta la caridad, le falta la misericordia de Dios. Y ese pecador que ya lo juzgamos y lo matamos y lo condenamos, ha sido perdonado. ¿Cómo es? Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Ustedes no se dan cuenta que ahora por las redes llegó un papa nuevo, ¿se acuerdan o no? Murió el Papa Francisco, ¿sí o no? Y llegó un papa nuevo. ¿No han visto por las redes cómo están atacando al papa? El papa, si él fue obispo en no sé dónde, y allá lo que hizo fue ser cómplice de abusos de los curas. ¿Y qué tenía que hacer el obispo? Tenía que agarrarlo por internet, ponerle un aquí, colgarlo y meterle candela por debajo y que todo el mundo grite, así ha de morir todo, porque dice la ley que hay que condenarlo. Y como no lo hizo, entonces un cómplice.
¿Y la misericordia dónde queda? ¿Y qué sabe usted si ese cura se arrepintió y buscó el perdón de Dios? Y no sabe que nosotros tenemos que amar al pecador. ¿Y quién es el que necesita una mano amiga? ¿El que está caído o el que está levantado? ¿A quién hay que sacar del barro? ¿Al que está afuera o al que está dentro? ¿Con quién hay que practicar la misericordia? Yo no vine por los justos, yo vine por los pecadores. Vayan, aprenda. Misericordia quiero, no sacrificio. No son los sanos los que están de médico, sino los enfermos. Ahora el Papa es malo porque el Papa... ¿Y qué sabe usted que hizo el Papa? Lo corrigió. Como obispo lo corrigió, le puso alguna penitencia, algún castigo, lo cambió a otra parroquia dándole la oportunidad a ver si estuvo pendiente. Pero la ley dice que hay que matarlo. La ley le dice al mundo que hay que matarlo. Pero a los cristianos, perdona y serás perdonado. Con la vara que midas, serán medidos. No juzgues y no seréis juzgados. ¿Qué ley vas a cumplir? ¿La del amor o la del mundo? Pues las redes sociales quieren que cumplamos las leyes del mundo y no las de Dios. Y ahora hay muchos obispos que por cumplir la ley de los hombres han abandonado la misericordia. Y aquel cura que peque, a la hoguera, cuélguenlo y mátenlo. Y yo no lo defiendo y yo no hago nada por él, porque pecó. Pues sepan que Jesús viene a defender a los pecadores y a salvar a los pecadores. Y dice entonces: Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. ¿Qué noticia? ¿Qué noticia es? Señor Jesús, ¿qué noticia es? Señor Jesús. ¿Otra vez? Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. ¿Por qué le son perdonados? ¿Tenía pecado o no? ¿Era pecadora pública o no? ¿Con un pecado o muchos? Pues muchos pecados le son perdonados. Porque amó mucho. A Dios le importa más el amor que cualquier otra cosa. Amó mucho. Y el que ama mucho será perdonado mucho. Y el fariseo creía no tener pecado y no amó. Y esta mujer amó mucho. Pecadores, somos pecadores. Y conscientes de que somos pecadores, comencemos a amar. No poquito, mucho. Para que nuestros muchos pecados sean perdonados. Y segundo, Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. dos cosas. Amó mucho. ¿Cómo es? No, se le perdonó mucho porque amó. Segundo, lo mismo, pero ahora al revés. A ver, ahora, primero, a ver, otra vez, primero, amó mucho, se le perdonó mucho. Segundo, se le perdona, sí, pero vamos a decirlo positivamente, ya no el poco, sino mucho, vamos con el mucho. Vamos con el mismo mucho. Está diciendo dos verdades. La primera verdad es que la persona que ama mucho, se le perdona mucho. Y la segunda es, al que se le perdona mucho, ama mucho. ¿Me captaron? Es lo mismo, solamente que ya dice de otra manera con poco, pero se entiende mejor cuando hablamos con el mucho. Al que amó mucho, se le perdona mucho. Segundo, al que se le perdona mucho, ama. Entonces está diciendo por qué la mujer amaba mucho a Jesús, porque se le perdonó. Y está diciendo por qué el fariseo no amaba a Jesús, porque no se le había perdonado mucho. ¿Me captaron la idea? Entonces está diciendo, queridos hermanos, que la persona más pecadora, cuando recibe el perdón de Dios, ama a Dios más que todos ustedes y yo juntos. Esos de los escándalos, si se llegan a arrepentir y reciben el perdón de Dios, son capaces de amar a Dios más que todos ustedes y yo. Por eso decía la Biblia, hay más alegría en el cielo, que también es San Lucas, por un pecador que se arrepiente, que por 99 fariseos justos que no necesitan
arrepentirse. Entonces la invitación que Dios nos hace hoy, si crees en la palabra, ama mucho para que Dios te perdone mucho. Y busca el perdón de Dios de tus muchos pecados. Y al experimentar el perdón de Dios a través del sacramento de la confesión de tus muchos pecados, aprende a amar a Dios mucho. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Y cuando usted no es consciente del pecado, entonces no busca el perdón. Y al no buscar el perdón, no amas. Ahora, si lo traducimos a la familia. Mujer, ¿usted ama a su esposo? ¿Sí o no? Si lo ha perdonado mucho, lo ama mucho. Y si le ha perdonado poco, lo ama poco. Y si no lo ha perdonado, no lo ama. ¿Qué es lo que no entiende? ¿Qué es lo que no entiende? Ya la hora. Les quedo debiendo el resto. Pero el resto se lo voy a decir donde lo van a leer. ¿Sí? Que ustedes lo puedan buscar también. Y lo van a leer el resto, que viene de San Lucas, mismo San Lucas. Por allá 5:17 en adelante. Por allá, cuando llamó a Leví el pecador. Y se fue a la casa de Leví y se sentó a comer y llegaron muchos pecadores. Y los publicanos, los fariseos decían, se sienta a comer con publicanos y pecadores. Y Jesús dijo, no viene por los justos, viene por los. No son los sanos los que quitan de médicos, sino los. Papá Dios, te doy gracias porque a través de tu palabra podemos ver con claridad lo que debemos hacer. Y por qué debemos leer las Sagradas Escrituras, cómo vivirlas, cómo practicarlas, pero sobre todo, cómo ellas nos conducen al amor. Y un amor enraizado con el perdón. Señor, que aprendamos a amar mucho, perdonando mucho. Que aprendamos a sentirnos amados por ti cuando nuestros muchos pecados son perdonados. Que aprendamos a amar mucho a nuestros hermanos para que tú nos perdones mucho. Que no seamos jueces, que no andemos criticando, calumniando, difamando a los demás. No nos toca a nosotros. Que en medio de los escándalos del mundo no optemos por juzgar y condenar y matar a piedra a los pecadores públicos, sino optemos por la misericordia y el perdón. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Estamos en vivo. ¿Cuántas personas tenemos en vivo? 1.320 personas. Agradecemos a estas personas que nos siguen a través de las redes sociales. Decirle a los que están en las redes sociales, a ustedes, el proyecto que tenemos con el refugio para con los pobres y necesitados. Si alguno quiere algún día apoyarnos en esto, debo decirle que pueden contactarnos a este número de teléfono, más 58 414 7225 821. Más 58 414 7225 821. Cuente mi secretaria Maribel, más 58 416 577 0195. Pedro, ¿es suyo un número de teléfono colombiano, por si acaso quieren? Más 57 311 478 2589. Más 57 311 478 2589. Y agradezco a Dios que me ha dado la oportunidad en estos 25 años. Estoy cumpliendo 25 años de ordenado sacerdote. Estoy celebrando con ustedes hoy, por eso tengo mucha alegría en mi corazón. Celebrando los 25 años. Este año es jubilar para la iglesia. Pero personalmente jubilar, porque en este año cumplo los 25 años de vida sacerdotal, bodas de plata sacerdotales. Y hoy pues estoy aquí feliz porque estoy compartiendo en torno a ese año jubilar de 25 años. Iré a otros países, ahorita pues yo quiero a Bolivia, Honduras, por allá para Roma, para Europa, para Estados Unidos, en este marco de la celebración de los 25 años, que agradezco a Dios y a todos ustedes porque ustedes me acompañan con la oración. Que Dios les pague a todos ustedes, al Padre por darme la oportunidad, Padre Alirio, de compartir la palabra de Dios con esta comunidad. Dios les pague. Hasta otra oportunidad.